Dar la palabra al primero de nuestros invitados, que es el abogado y ex primer ministro Pedro Cateriano, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, Pedro Cateriano. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel y Carlos. Bueno, hemos leído naturalmente los últimos tweets que ha publicado usted, pero quisiéramos comenzar pidiéndole que nos explique cómo ve el panorama político peruano a la luz de los datos que venimos teniendo de parte de las autoridades electorales, pero también del comportamiento de los diversos actores políticos. Bueno, lo que creo, Fernando, es que debe primar siempre la Constitución. Así como condeno con firmeza las dictaduras de derecha y de izquierda, porque están reñidas con la forma de gobierno democrática, hay que también criticar y condenar las iniciativas tanto de la izquierda o de la derecha que no se ajustan a la Constitución. Y en ese sentido creo que lo que corresponde ahora es, una vez finalizado el conteo realizado por la OMPE de las elecciones generales, es dar la proclamación. La Constitución es clarísima, además, en el artículo 184. Cuando precisa que solo se puede anular una elección si sumados o separadamente los votos nulos o en blanco superan los 2/3. Esa situación no ha ocurrido. Por lo tanto, no se puede alegar a última hora pedir la nulidad de las elecciones o que se repita la segunda vuelta electoral. Ya estamos en la recta final. Ahora, como corresponde en toda democracia cuando hay disputas, porque cuando hay disputas en democracia quienes resuelven son los jueces, ha ocurrido, sin ir muy lejos, en una democracia sólida como la de los Estados Unidos hace algunos años, cuando hubo un desencuentro entre el conteo de votos en la campaña presidencial entre Al Gore y George Bush. Finalmente fueron los jueces los que determinaron y dieron la razón. Eso es lo que ocurre. Para eso tiene competencia el Jurado Nacional de Elecciones. En el único ámbito en donde no administra justicia el Poder Judicial es en materia electoral. Ahí la Constitución señala que la competencia la tiene el Jurado Nacional de Elecciones y señala también específicamente que los jueces resuelven con criterio de conciencia y aplicando los dispositivos legales vigentes. Usted entonces, señor Cateriano, ¿no apoyaría que Fuerza Popular acuda a otras instancias que no sean las del Jurado Nacional de Elecciones para tratar de salvar lo que ellos consideran una victoria? Yo lo que considero es que el derecho de defensa es algo sagrado en una democracia. Por esa razón, cuando un grupo de parlamentarios, o creo que un parlamentario del Frente Amplio, presentó una moción para investigar a abogados, me pareció algo reñido con la democracia. La democracia es el respeto de las formas, y eso implica también reconocer la vigencia de todos los derechos. Que más adelante Fuerza Popular vaya a decidir algo y es entrar al terreno de la especulación, no formo parte de Fuerza Popular, pero lo que sí creo es que en todas circunstancias hay que garantizar el derecho a defensa. Pero si me permite la repregunta y para tenerlo bastante claro, porque así como el doctor Urbiola y el doctor Castiglioni han afirmado públicamente de que ellos, hasta el Jurado Nacional de Elecciones, consideran que debe llegar este límite, ¿usted hasta ahí también acompañaría entonces a Fuerza Popular? Y yo lo que he señalado, repito y reitero, es que me ajusto a lo que establece la Constitución. Si el Jurado Nacional de Elecciones proclama ganador de la elección presidencial al profesor Castillo, hay que acatar esa resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Eso nos distingue de la dictadura, de la fuerza bruta, de la inteligencia espontánea para interpretar lo que uno quiera con criterios políticos. El sometimiento a la Constitución. El drama en nuestra historia republicana ha sido no respetar lo que establece la Constitución. Por eso, reitero, hay que condenar las iniciativas, tanto de la izquierda como de la derecha, que no se ajusten a la Constitución. La formación de una conciencia constitucional y de una cultura democrática nos obliga al respeto de la Constitución.
En este momento la pasión política, los criterios políticos no deben predominar, sino los jueces, que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones administrarán justicia, repito, en materia electoral, tendrán que aplicar lo que establece la Constitución y la ley. Señor Cateriano, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuál es su evaluación hasta el momento de la labor que están cumpliendo los organismos electorales y básicamente el Jurado Nacional de Elecciones? Se lo pregunto porque hace unos días hubo una decisión que tomó el jurado de aceptar el recurso de nulidad y después hubo una reconsideración para aceptar solamente hasta el plazo establecido, que era el miércoles 9 de julio, si no me equivoco, hasta las 8 de la noche. Entonces hay líderes políticos que han pedido la salida o la destitución del presidente del Jurado Nacional de Elecciones ante esta situación. ¿Cuál es la evaluación que hace usted hasta el momento de la labor que cumple el organismo electoral? Señor Cateriano, yo le ruego que nos acompañe unos instantes de una pausa, después de la cual contestará a la pregunta que le ha formulado Carlos Villarreal. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Le había preguntado, don Pedro, acerca de la labor que está cumpliendo el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido muy criticado por decisiones que ha tomado y que después ha reformulado o ha reconsiderado, y básicamente con relación a la admisión de recursos de nulidad. Se pide, ¿no?, la salida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y permítame agregar otra pregunta. ¿Usted considera, como lo han manifestado algunos que sustentan esta posibilidad de anulación de elecciones, que esta elección está deslegitimada por la cantidad de denuncias que hay? A ver, en primer lugar creo que el hecho de que hayamos realizado elecciones generales en plena pandemia, en una crisis inimaginable, cuando algunos sectores de la opinión pública, y esto hay que recordarlo porque es importante, pedían la postergación de las elecciones, creo que es un hecho muy importante para la democracia peruana. No hay argumento nunca, ni en emergencia, que pueda aplicarse para suspender o postergar las elecciones. Y no solo lo digo en el caso de la democracia peruana. ¿Cuál es el momento más grave por el que pueda atravesar un país? Una guerra mundial, ¿no es cierto? Estados Unidos y Gran Bretaña no suspendieron las elecciones durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Constitución siempre se debe aplicar hasta en las circunstancias más delicadas. Por eso creo que hay que destacar el hecho que el sistema electoral en su conjunto, con el apoyo del gobierno y de la sociedad en general, de la sociedad civil, haya podido realizar las elecciones. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, yendo a las otras preguntas, sí hay cuestionamientos, sí hay algunas críticas válidas, conductas incomprensibles del Jurado Nacional de Elecciones como las que acaba de mencionar, de este cambio de criterio repentino y unilateral además. Pero creo que sería realmente inaceptable y atentaría contra la finalización normal de las elecciones pedir la salida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones a estas alturas, francamente. Pero... Y debo señalar también que condeno todas esas actitudes también de ataque contra el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones y contra aquellas personas con las cuales uno tiene la posibilidad de discrepar políticamente. Pero creo que nuestro derecho acaba cuando comienza el derecho ajeno y siempre hay que tener eso en cuenta. Pedro Cateriano, usted fue una de las primeras personas que reaccionó ante la propuesta formulada, entre otros, por el congresista electo Montoya, con un tuit en el que usted afirmó ayer, me parece, en total desacuerdo con esta iniciativa sediciosa. Rechazo las propuestas golpistas de la derecha y de la izquierda. Por esa razón, permanentemente me he opuesto al planteamiento del profesor Castillo de convocar a una asamblea constituyente violando la Constitución. Explíquenos por qué es que caracterizó esta propuesta como sediciosa. Por dos razones, porque, como lo señalaba, la Constitución claramente establece en su artículo 184
la razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de la elección. Si sumados o separadamente más de los 2/3 de los votos emitidos son nulos o en blanco. Ese hecho no ha ocurrido. Entonces, plantear el desconocimiento que aún, además, no ha acabado con el acto de proclamación, me parece manifiestamente una opinión sediciosa, como también casi de manera permanente y no con el apoyo de todos, he sostenido que la iniciativa del profesor Castillo, de una vez instalado en Palacio de Gobierno, convocar a una asamblea constituyente al margen de los procedimientos constitucionales, es una iniciativa golpista que hay que enfrentarla. Entonces, reitero, las iniciativas bienvenidas, pero tienen que estar ajustadas dentro del marco constitucional, porque si no, simplemente vamos a ejercer el poder, o van a ejercer el poder los gobernantes, sin el límite que establece la Constitución. Y un rasgo distintivo del sistema democrático es que toda autoridad ejerce el poder dentro del marco de la Constitución. La Constitución nace en el mundo para limitar el ejercicio del poder, no para que el gobernante interprete al pueblo, como peligrosamente y de manera reiterada señala el profesor Castillo. Una autoridad democrática tiene un poder limitado, y ese límite es la Constitución. El límite no se lo grita el pueblo en las plazas públicas, no. El límite es la Constitución, y eso hay que reiterarlo hasta el cansancio. Señor Cateriano, hace unos instantes usted condenaba con toda razón este acoso a las cabezas de las diferentes instituciones electorales, pero en los últimos días lo que hemos visto es una serie de acciones que, si bien son individuales, están construyendo una narrativa, ¿no? Y que es muy dañino para la sociedad. O sea, no solamente es las solicitudes legales y legítimas de Fuerza Popular para la anulación de estas actas ante el Jurado Nacional de Elecciones, también se ha solicitado una auditoría a OMPE, que eso también lo ha hecho Fuerza Popular. El acoso que usted, que es aparte, ¿no? Hay ciudadanos que podríamos decir que son espontáneos, el acoso a los jefes de las diferentes instituciones, a actores, artistas, periodistas. Hay una denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Para todo el que sea responsable de fraude. Entonces, como le digo, estas acciones van construyendo, ¿no? Un discurso que es muy pernicioso para la sociedad. Y usted en algún momento, y quiero referirme a una de las primeras entrevistas que le realizan en un medio de comunicación, dijo que en política uno se traga varios sapos y que usted se había tragado ya algunos. ¿No cree que con todo lo que está sucediendo, pues se hayan sumado estos sapos a su colección, utilizando sus mismos términos? A ver, yo creo que lo que no hay que, en política por lo menos, es perder la tranquilidad. Y en este momento hay que esperar el resultado final y la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Hay algunos que con prisa han concurrido a felicitar ya al profesor Castillo. Por si acaso lo digo sin ninguna alusión personal, porque conocemos quienes tienen prisas. Pero lo que corresponde, de acuerdo a la Constitución, es que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al presidente o a la presidenta de la República. Ese acto jurídico todavía no ha ocurrido porque hay unos recursos de nulidad que tiene que resolver este ente electoral. Pero el punto es que, y lo que, si me permites, Carlos, para terminar la idea, porque creo que no se ha entendido, es que frente a todo esto no hay una condena de Keiko Fujimori, y usted apoya a Keiko Fujimori. Entonces, nosotros esperaríamos que haya más bien un llamado a la calma, al entendimiento, pero más bien hay un llamado a que la gente se mantenga vigilante, que sigan en la lucha, que es lo que ayer ella ha dicho ante sus simpatizantes. ¿Eso no le parece a usted un tanto irresponsable? Y una de las razones por las cuales he apoyado la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral es porque considero que las propuestas del profesor Castillo son una amenaza a la libertad, en su amplio sentido. Y
Por esa razón he apoyado esa candidatura. Las decisiones que internamente adopta Fuerza Popular, los mecanismos de defensa, los abogados con los que trabaja, son decisiones de Fuerza Popular. Y eso lo tendrá que responder Fuerza Popular. Hubo un viejo político que decía, yo asumo el activo, o que dijo, yo asumo el activo y el pasivo de la revolución. Yo asumo el activo y el pasivo de mis actos. Yo no tengo ninguna capacidad de decisión internamente dentro de Fuerza Popular. Carlos. Don Pedro Cateriano, quería consultarle justamente a lo que se ha referido usted, al hecho de que ya hayan acudido personas a felicitar a Pedro Castillo. También él se ha autoproclamado ganador de las elecciones al 100% del conteo de votos en la OMPE, pero esto no puede ser o no puede traer mucho riesgo, porque hay dos posibilidades: que se mantengan los resultados o puedan revertirse. Y esto inclusive podría llevar a movilizaciones a nivel nacional. Nosotros siempre invocamos a la calma, pero hemos escuchado de cerca a gente del entorno de Castillo hablar inclusive hasta de recurrir a las armas, como una especie de guerra civil. Alarmante realmente ciertas declaraciones. Pero ¿qué riesgo trae esto, ¿no? de adelantarse a una proclamación que debe hacerlo el Jurado Nacional de Elecciones y que todavía no lo puede hacer por los recursos que se han presentado? Lo que creo es que tanto el profesor Castillo como Keiko Fujimori tienen que interpretar correctamente los resultados electorales. Hemos apreciado un país dividido. El triunfo en el conteo no es arrollador precisamente, no es un aluvión de votos el que ha obtenido el profesor Castillo. Objetivamente, y esto también forma parte del análisis, repito, que deben hacer ambos candidatos, es que el país está dividido y la obligación de un gobernante es también saber interpretar los mandatos del pueblo expresados a través del voto. Acá no hay un mandato claro en favor del señor Castillo para hacer la revolución, y tampoco hay, si gana Keiko Fujimori, tendría un mandato claro para hacer lo que ella estima conveniente. Es una situación sumamente compleja, nadie tiene mayoría parlamentaria propia, y entonces eso va a obligar a un diálogo, a un consenso, pero fundamentalmente también a una defensa del orden constitucional, repito. Pedro Cateriano, antes de que nos separemos por el tiempo que corre, usted ha dicho nos obliga a un diálogo y a un consenso. Usted hizo la experiencia cuando fue primer ministro y también cuando se ocupó de la transferencia del poder de Ollanta Humala a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué recomienda usted? ¿Qué gestos se pueden adoptar para que después de esta polarización exacerbada pongamos nuestra energía en atacar los problemas de fondo de nuestros compatriotas? Bueno, eso dependerá del ganador o de la ganadora. Yo creo que si Keiko Fujimori cumple con su compromiso de convocar un gabinete de unidad nacional, de ancha base, multipartidario, por lo menos será una señal positiva. Ahora, en el caso del profesor Castillo no sabemos. Si él inicia su gobierno convocando a una constituyente al margen de lo que establecen los procedimientos constitucionales, ciertamente el inicio será beligerante, porque tendremos que salir a defender el orden constitucional. En democracia, hay que decirlo, Carlos, nunca el ejercicio de la violencia está permitido. En el único caso que se permite el ejercicio de la violencia es precisamente cuando se quebranta el orden constitucional y se instala un gobierno usurpador. Por eso la importancia que el presidente o la presidente sea conscientes del límite que tienen para ejercer el poder. Y reitero, ese límite es la Constitución, no lo que el pueblo grita en las plazas, no lo que el pueblo señala en las marchas, es lo que el pueblo determina en las ánforas, a través del voto, que es la piedra angular. Muchas gracias por su presencia en RPP, señor Pedro Cateriano, y por las explicaciones que nos ha dado a todas las respuestas formuladas por Mabel Huertas, Carlos Villarreal y por mí mismo. Hacemos una pausa y retomamos su ampliación de noticias.